Tiempo de noticias, ¿qué tal? Bienvenidos a su informativo del mediodía. Apuñaló a su ex señora y a su propia hija. Fue en una concurrida estación de servicios de la ciudad de Kind. Amenazamos y superse con la jamón y curi se suegra pela comisaría pero de mantajan a su hija y hoy su jotaro yuca y su yo ya kutuko ape hoy kutushoko ape hoy kutushoko ape y lleva vipe ko ape 5 andaba de rupia y kutusho la esase. Otra grave denuncia que salpica al IPS, en este caso la víctima es un chiquito de tan solo 8 meses que se habría quemado con una estufa. Nosotros entramos otra vez a la tardecita junto a él y estaba la estufa cerca del pegado en una mesita, ¿verdad? Se va a quemar, le va a quemar porque estamos, dice, yo puse así mi mano y su cara rojo ya estaba de ese lado, ¿verdad? La doctora María Benítez ingresó a verlo terapia intensiva y vio lesiones eritematosas. Un verdadero escándalo sacudió en las últimas horas a una de las instituciones del gobierno. Hablamos del Senave, imputaciones ante pedidos de coima y destituciones. Sí se metió con el puchero del pobre paraguayo, con la papa, la cebolla, el tomate, el zapallo, todos ellos cobraban. Al presidente de la República, que hace un año le presentamos nota diciendo el estado en el que se encuentra nuestro mercado central de abasto. Al ministro de Agricultura, nadie no nos hace caso porque para ellos esta estructura sirve. Hoy que se comprobó de que el mercadero sufre por coima y extorsiones, porque para eso las autoridades se acuerdan de nosotros, para pedirnos coima. Intento de asalto en zona de Ñemby. Natanael Cáceres, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, es así, delincuentes llegaron a bordo de un vehículo, intentaron ingresar a un local comercial con el objetivo de alzarse con objetos de valor. Sin embargo, tardaron cierto tiempo en poder ingresar a este local. Mientras tanto, una patrullera que pasaba por el sitio los recibió intercambiando disparos. Estos finalmente huyeron del sitio. En instantes, los detalles. Gracias, Nata. Y Leila, contanos por favor, adelantanos qué es lo que dice el IPS con respecto a esta grave denuncia. Bueno, Amalia, ellos descartan de que se trate de una quemadura por estufa, sino que hablan de que debido al estado de salud del chiquito y la falla multiorgánica que presenta, desarrolló una infección bastante avanzada y a raíz de esto es que se le van generando estas lesiones en la piel. Pero enseguida vamos a comentar los detalles. Te esperamos, Leila, gracias. Los tortoleros que siguen muy activos. Jennifer, contanos, ¿cuánta plata, qué es lo que se llevaron esta vez? Un millonario hecho de tortoleada, Roberto, y tenemos que hablar de que esta familia que nuevamente fue víctima de delincuentes se siente desamparada por las autoridades. Hace 3 meses atrás, delincuentes ya habían ingresado a su vivienda, se llevaron todo lo que encontraron. En aquel entonces también fue un millonario atraco y este fin de semana nuevamente cuando ellos asistieron a una actividad de su hija mayor en un conocido colegio de la ciudad de Capiatá, al volver al vehículo se percataron de que la ventanilla estaba rota y de que sus pertenencias fueron llevadas. ¿Qué es lo que pasa con las autoridades? Porque esta familia, como ya me estaba mencionando Romina Jiménez, quien es la víctima, se siente asustada, desamparada. Ellos ni siquiera saben a quiénes acudir porque nadie les hace caso. Romina, un nuevo hecho delictivo que afecta a tu familia. Totalmente, estamos súper desamparados porque es muchísimo. No podemos más. ¿Dónde están las autoridades? No puede ser, es muchísima pérdida. Nosotros ya tenemos miedo que un día venga alguien y nos mate, ya no es justo. Porque, por ejemplo, a ese diputado se le tortoleó, en una semana ya le recuperaron todo y nosotros que somos no sé, es muy injusto que las autoridades así no nos hagan caso. Irte a la fiscalía es una pérdida de tiempo, irte a la policía es una pérdida de tiempo, no te hacen caso en nada.
Lo de mi casa, en la Semana Santa nos robaron, nos dejaron vacía la casa. Dice que los policías saben quiénes fueron los que entraron, son 5 personas que son de Ñemby, ladrones de Ñemby, y tiene orden de captura. ¿Y cómo es que no le van a poder agarrar? Es injusto. Injusto, yo creo que se lucran ellos por esto, por eso es que no hacen nada, no puede ser. La primera vez que te robaron en aquel robo domiciliario, ¿cuánto fue la pérdida? Y si vamos a sumar todo, es un valor de 300 millones o más, muchísima pérdida es. Y todo lo que hay que volver a reparar, los daños que dejaron, el vehículo, que descompusieron todo. Impresionante fue. Y ahora otra vez, nosotros ya no sabemos dónde estar seguros. En nuestra casa no podemos dejar nada, por eso teníamos por nosotros ese valor de dinero y esa joya, porque teníamos miedo de dejar en nuestro domicilio. ¿Cuánto se llevaron de tu vehículo? Y aproximadamente fue un dinero de 20 millones más o menos, que fue la recaudación del sábado, que nosotros fuimos directo de acá del trabajo, fuimos, le alzamos a mi hija y fuimos al colegio. Y la joya de mi marido que él tenía en su neceser, era un neceser de cuero así pequeñito que tenía. Y él no bajó, yo gracias a Dios bajé mi mochila, pero él no bajó y se llevaron todas las joyas, todas. Inclusive yo tenía la imagen, le pasé a alguna gente para que se publique por si alguien ofrece o algo. Demasiado, mucha impotencia, no puede ser que las autoridades así no le hagan caso a nadie. No se entiende, te juro que no se entiende. Yo quiero rajarme de este país, no quiero más estar acá. Tenemos muchísimo miedo y nosotros tenemos nuestra hija. Estamos con mucho miedo, sinceramente. Justamente, Romina, me comentabas que vos viniste de España a buscar oportunidades acá, pero te sentís desprotegida y querés volver. Muy desprotegida, justo le dije a mi marido, vamos de vuelta a España, acá no podemos seguir, un día de esto nos van a matar. Le dije, nosotros fuimos a España, volvimos y ahora no queremos más estar acá, tenemos miedo. ¿Se sienten perseguidos? Perseguidos, y lo más triste, impotencia, que las autoridades no hacen nada, nada no hacen. En este hecho de Tortoleada, el fin de semana, ¿solamente tu vehículo fue atacado? ¿Hubo también otros vehículos? Este fin de semana solamente mi vehículo, pero en junio dice que hubo también San Juan en el colegio y ahí sí fueron como 10 vehículos tortoleados en ese mismo lugar. Ayer justamente me comentó una vecina. ¿En algún momento cuando ustedes iban al colegio se sintieron perseguidos por alguien? ¿Alguien le estaba vigilando? No presenciamos nada de eso, nada. ¿Y el robo en tu domicilio? ¿Vos qué pensás, sospechás de alguien? Porque según vemos también en las imágenes, ellos conocían perfectamente tu casa porque hasta el DVR se llevaron Se llevaron todo el DVR, bajaron la llave general y calculó que alguien le pasó la información a estos ladrones, porque los ladrones a mí me mostraron en su cara y yo no le conozco, pero alguien le pasa la información. No sé más qué pensar. Ahora mismo por todo estoy desconfiando hasta de mi sombra. No puedo confiar en nadie. Ustedes son comerciantes, por eso ustedes manejan mucho efectivo, tampoco pueden manejar siempre transacciones. Somos comerciantes y por ejemplo un sábado no te vas a ir al banco a depositar lo que estás vendiendo en el día. Y los comerciantes así nos manejamos siempre, lastimosamente, y hay mucha inseguridad en nuestro país, una pena total. En estos 3 meses, ¿cuántas pérdidas ya tuvieron monetariamente? Y un aproximado de 400 millones más o menos ya. Y mucha gente dice que nosotros montamos nomás, que no sé qué, para que el seguro te pague. El seguro no te paga por robo de dinero ni joyas. No sé qué piensa la gente, te tiene que pasar para que la gente se dé cuenta de lo que uno siente en estos momentos. No sé, no puede la gente jugarte nomás, opinar sin saber. Tienen que estar en el lugar de las personas para hablar, no hablar por hablar nomás. 400 millones de guaraníes perdidos. ¿Cómo continúas después de todo esto? Y no sabemos cómo continuar. No sabemos ni siquiera qué hacer. Estamos estancados. Hoy ni siquiera yo tenía ganas de venir a trabajar. Le dije a mi marido, yo ya no quiero ir a trabajar. No quiero, ya no tenemos forma de seguir. No tenemos. ¿Tienen hijas pequeñas también que se dan cuenta de lo que... Tenemos hijas pequeñas. Lloraron muchísimo porque a nosotros, mamá, nos tienen que robar de vuelta, me dijo mi hija. Mi hija mayor inclusive se dedica también a la sublimación. Mi hija mayor sí, ella hace sublimación, estudia, entra en la facultad. ¿A ella también le habían afectado? Sí, de ella se llevaron su notebook, por eso ahora no puede más trabajar porque todavía no le pudimos comprar otro. Muy triste, muy triste. Y la única esperanza que ahora tienen es salir del país porque...
Y lastimosamente yo creo que vamos a optar por esa opción, salir del país, porque acá nadie, no hay respaldo en nada, las autoridades no hacen nada lastimosamente. La policía te mencionó que tienen identificadas las personas que habían ingresado a tu... Me mencionaron que ya tienen identificada, que hay orden de captura, pero nada, ya pasó 3 meses y nada, no se le agarra, no puede ser, es imposible que no se le pueda agarrar. Ahí está el relato de Romina Jiménez, la afectada. En esta ocasión, Roberto, ya 2 veces ella y su familia fueron víctimas de delincuentes. En el primer momento fueron atacados en su vivienda, los mismos se llevaron varias pertenencias de valor, también dinero en efectivo. El fin de semana nuevamente fueron víctimas de tortoleros, quienes también se terminaron llevando una millonaria suma. En menos de 3 meses ya fueron perjudicados por delincuentes por aproximadamente 400 millones de guaraníes. Lo único que ellos piensan ahora es mudarse del país. Bueno, sin dudas, la expresión de impotencia de esta señora que ha perdido absolutamente todo su capital y de referencia dice, hace 3 meses nos asaltaban por primera vez, siguen procesando la denuncia a nivel policial fiscal y de nuevo fueron víctimas de malvivientes. Dale, Jennifer, muchas gracias, hasta luego. La información nos lleva hasta la zona de Coronel Bogado. Esto ocurrió hace instantes. Fíjense cómo quedó este automóvil luego de estrellarse contra un muro que se encuentra en las inmediaciones del expeaje. Son muy pocas las informaciones que se tiene con relación a los ocupantes del automóvil que rápidamente fueron auxiliados y trasladados hasta el hospital distrital. Por ahora se menciona que el conductor sería una persona oriunda de Trinidad, del departamento de Itapúa. Cómo quedó el vehículo hace presumir que los ocupantes resultaron gravemente heridos. Es la información que se tiene. Esto ocurrió hace 20 minutos aproximadamente y enseguida vamos a estar ampliando los detalles. Reiteramos, grave accidente de tránsito en la zona del expeaje en Coronel Bogado, departamento de Itapúa. Fin de semana extremadamente violento y rápidamente compartimos con ustedes tremendas imágenes de un intento de feminicidio que se producía en una estación de servicios muy conocida de la ciudad de Quindú. Aquí vemos al agresor que ya está plenamente identificado. Ramón Villalba Samaniego, de 34 años, ataca salvajemente a María Silvina Monjes, de 43 años. La mujer sufrió 3 lesiones en el tórax y varias en el antebrazo porque, bueno, intentaba defenderse y protegerse del ataque y así sufrió las estocadas. Misma condición la hija, estaba con ella, también fue objetivo del ataque de este hombre que le asestó varias puñaladas en el brazo y en el rostro. Las mujeres fueron inicialmente trasladadas al hospital de Quindú, ahora ya se encuentran internadas en el hospital del trauma a raíz de la gravedad del ataque. Samaniego se dio a la fuga tras perpetrar este horrendo crimen, intento de feminicidio, y lo están buscando por lugares en donde frecuentaba. Él tiene 34 años, se había separado de la mujer, no asumía el fin de la relación, es un patrón común en este tipo de casos, más aún cuando hablamos de feminicidas que lamentablemente terminan cumpliendo esas amenazas de que si no vas a ser para mí, no vas a ser para nadie. Una frase conocidísima en este tipo de situaciones, Amalia. ¿Pero había orden de alejamiento o no en este caso, Alexis? Habían denuncias, denuncias sí, evidentemente, de la violencia por algo la mujer ya estaba alejada. Es más, la mujer es atacada estando con su hija. O sea, el hombre craneó, la estaba vigilando, la siguió, hay que tener en cuenta también ese detalle, y asestó el golpe en un lugar público. Sí. Domingo. Ahí cae desplomada
una de las víctimas, mucha sangre perdida, y lo están buscando al agresor. Conversamos con familiares. Por el coro desayunar y nada, un aje, oye, rure, pecuña cara y pelache suera, pues rure, oye, guau, su empanada. Oye, guau, la empanada es upeo ya racia se han yo guau curi cigarrillo, pues mana, pues rure, eso es 50.000. Ahí yo se sueran doreco y jala 50.000 porque pagando por QR no tiene efectivo. Vos sabés bien que yo cuando tengo plata te doy Diego, eso. No tengo, y o sea, nememo, ahí se opeó ahí. Como sin nada, más corriendo los años y si la hoy cotado y no empezó el apoyarron o pilento pero se le remera en vendo ya cuál es lo recoja o apoyarron no es coa ya o voy con más se dispara porque se legalmente ya podemos hacer la cosa y porque se coche vehículo que la se que sea se dispara podemos ser no y se suegra y llega de más subir a dispararse o cabe a disparar yo la agenda ve sí, no y la levanta mano porque se a defender mantener eso en cualquier una forma curi pues amenazamos y super se cora jamón y curi se suegra pela comisaría pero demanda agua eso sí y eso el jotaro yuca eso a pese o se dispara la vez se suegra y se llega yo se me cuña hermana ese dice a pese allá a ni cama lo va moñino la se suegra ve a ni cama la se sica a pese no lo en cala bombero mía soy cutuco ape hoy cutucho co ape hoy cutucho co ape y yo ape co ape 5 andaba de rupia y cutucho la esase justicia con ape ya justicia para legalmente porque ya puedo vayete y opita vayete la pesa ella cu ¿y cómo imagina no han drogado y te oyen o consumí claro y no hay problema la justicia ni nada sí. Vamos hasta el departamento de Concepción, hasta la colonia Sargento José Félix López, ex Puenteciño. Lastimosamente tenemos que hablar de un caso de feminicidio que ocurrió anoche, específicamente en el barrio Santa Ana. La víctima, Maris Domínguez, de 30 años, y surge como presunto autor su pareja, quien fue aprehendido en el lugar. Ella, reiteramos, recibió un disparo a la altura de la cabeza y se acusa en este caso a Nicolás Domínguez como la persona que llegó a comunicar el hecho a las autoridades y avisar de que la joven mujer habría recibido una herida de arma de fuego. Ella fue trasladada hasta un centro asistencial, ya estaba bastante débil. En una unidad de salud familiar le brindaron los primeros auxilios y ya esta madrugada a las 12:15 aproximadamente se confirmó su deceso. Probable causa de muerte, traumatismo de cráneo encefálico y shock hipovolémico a raíz del disparo de arma de fuego. Se incautó un revólver calibre 38 con 5 cartuchos, uno de ellos percutido. Todo esto también ya fue remitido a criminalística de la Policía Nacional. El crimen ocurrió dentro de la habitación en la que convivía la pareja. Fue víctima una señora de 30 años de edad de nombre Mariluz Domínguez Maris. Fue víctima, o sea, de parte de su concubino, ¿verdad? El señor de apellido Ayala. El procedimiento fue realizado por personal de la comisaría 15 de Puenteciño y fue aprehendido el concubino en este caso, ¿verdad? Auxiliaron a la víctima y en el hospital de Puenteciño se constató su deceso. ¿La mujer habría recibido un disparo de arma de fuego, comisario? Sí, ella recibió un impacto de bala, ¿verdad? En la cabeza, presumiblemente de un revólver calibre 38. ¿Esta evidencia fue incautada? Sí, asimismo la evidencia fue incautada por personal de la comisaría y fue aprehendido también el supuesto autor. Ahora mismo le están trasladando hasta Concepción para poner a cargo del Ministerio Público. Cambiamos de tema para recibir a nuestro compañero Natanael Cáceres. Intento de robo en la ciudad de Ñemby. Contanos más, por favor, Nata.
Sí, muchas gracias. Y este intento que fue frustrado por agentes de la Policía Nacional que estaban haciendo un patrullaje preventivo durante la noche madrugada. Impresionante las imágenes en circuito cerrado, cómo este grupo criminal se preparó con todo para ingresar al interior justamente de este local, una tienda de electrodomésticos varios, y el prejuicio va a ser bastante grande también para los dueños. Estamos con uno de los dueños aquí. Bueno, señor, antes que nada, mucha fuerza. Nos comentaba también tu señora anteriormente, ellas fueron víctimas de delincuentes y esta iba a ser otra ocasión que se frustró gracias al trabajo de la policía. Sí, y es varias veces ya la oportunidad que intentaron en otro lugar que tenemos. Acá es la primera vez, pero iba a ser muy grande el prejuicio. Nosotros tenemos la gracia de tener la suerte con la policía también, que ellos ya en varias ocasiones frustraron el vaciamiento del local, ¿verdad? Porque esto iba a ser un vaciamiento total porque iban a abrir y vinieron bien preparados. Entonces, el trabajo de la policía también es destacable de parte de nosotros porque ellos hicieron su trabajo. Inclusive hubo balacera, impresionante balacera, hubo acá los vecinos, incluso en el circuito cerrado se nota la balacera que hubo, porque la policía al llegar ya los delincuentes ya le dispararon. Ellos pasaron y tuvieron una actitud sospechosa de estos delincuentes, se fueron y pegaron la vuelta a los agentes policiales y ahí ya se les recibe balazos a ellos. Sí, porque ellos vieron que la luz estaba prendida, dice que el vehículo, y ahí se sospecharon y vinieron. Y cuando le altearon al pasar, ellos intentaron pasar un poquito para altearle, ahí ya el que estaba intentando abrir, dice que ya le disparó, se escuchó en el circuito cerrado, porque este tiene sonido de micrófono la cámara. Entonces ahí fue la respuesta de la policía, que hubo la balacera. Y que estaban tratando de abrir un portón, ¿eso va a un depósito, al estacionamiento del local? No, este es una entrada de vehículo que se comunica todo acá con el salón. Se comunica, acá no tiene una cerradura, no tiene nada. Al entrar ahí ya tiene acceso a todo el salón comercial. Ellos querían entrar y cerrar el portón para tomarse el tiempo y vaciar también. Sí, seguramente esa era su intención y seguramente antes ya venía recorriendo y revisando todo, porque generalmente lo que van a hacer, eso viene antes a preguntar algo así para mirar, y entonces eso es lo que gracias a Dios que nos salvó, que una vez más nos salvamos nosotros también del vaciamiento. Excelente. Muchísimas gracias, señor, por su relato. Gracias, muy amable. Bueno, ahí está, Amalia, el relato entonces del señor. Y les quiero mostrar rápidamente nomás para ir cerrando, ¿verdad? El vehículo estacionó acá donde está la camioneta. Acá hay dos candados realmente y bastante grandes. Este candado ya es uno nuevo porque se ha cambiado. Pero fíjense cómo quedó también el otro candado, porque estaban intentando ya abrir y se nota la marca de que efectivamente trajeron equipamientos como para poder ingresar, cerrar el portón y alzarse a lo mejor ya con varios electrodomésticos, que iba a tener un costo millonario también para los propietarios. Y el impacto de la bala de los policías también quedó aquí justamente por la pared donde se estaba ya parapetando uno de los delincuentes, digo bien, porque ya estaban esperando que lleguen justamente los agentes. Hasta el tablero ya desconectaron eso todo para que no suene la alarma, para que evidentemente se quede sin energía eléctrica el local, así que hicieron un trabajo previo de inteligencia y bueno, hay que destacar que se pudo frustrar este robo. Una vez más queda evidenciado que logran infiltrarse en cualquier parte realmente. Gracias por este contacto, Nata. Nosotros entramos otra vez a la tardecita junto a él y estaba en la estufa cerca del pegado en una mesita, ¿verdad? Se va a quemar, le va a quemar porque estamos. Dice, yo puse así mi mano y su cara rojo ya estaba de ese lado, ¿verdad? La doctora María Benítez ingresó a verlo terapia intensiva y vio lesiones eritematosas. Terrible, sangriento suceso. Esto ocurrió en el penal regional de Itapúa. Un reo asesinó a otra persona privada de su libertad. De hecho, desarmó un water, lo rompió y con un pedazo del inodoro
lo degolló. La víctima, Domingo Traversi, de 25 años, estaba con el autor de este crimen en una celda por motivos disciplinarios. En un momento dado, fue la víctima quien empezó la riña, según un testigo, porque no le gustaba la remera del autor de este crimen. Posteriormente, el autor agarra un pedazo de cerámica que pertenece al inodoro y con eso degolla a la víctima, que murió desangrada en esta misma celda en el interior del penal de Itapúa. Personal policial destacado en el Cerezo nos llama y nos informa un supuesto hecho de homicidio doloso. Una vez informado de esa situación, de inmediato acudimos hasta el Centro de Rehabilitación Social, donde conversamos con el jefe de seguridad, con el oficial de guardia, y quien nos guió hasta la celda de un detenido y también la víctima fatal. Una vez conversado con ellos, manifestaron que ambas personas presumiblemente discutieron en hora de la madrugada, donde uno de este agresor le cortó el cuello con el pedazo de inodoro a la otra persona. Ya posteriormente nos interiorizamos los datos y la víctima fatal es Domingo Traversi, paraguayo mayor de 25 años de edad, con antecedentes por robo agravado. Y el supuesto autor es Héctor Gabriel Pereira Díaz, paraguayo soltero, 38 años de edad, recluido por homicidio doloso en el penal de Itapúa. Un pedazo de la parte de arriba del inodoro. Según manifestaciones del supuesto autor, el otro le vino de hacia atrás, le sorprendió. Sin armas, tengo entendido, porque no le gustó la remera del supuesto autor, no le gustó que decía guardia de seguridad por la remera. Entonces eso fue lo que originó la pelea entre ambos, donde resultó víctima fatal Domingo Traversi. Los padres de un bebé de apenas 8 meses denunciaron que el pequeño se quemó con el calor de la estufa que se encontraba dentro de la unidad de terapia intensiva del Instituto de Previsión Social. Esta situación derivó incluso en la intervención del Ministerio Público. Grave denuncia por supuesta negligencia. Una mujer relató cómo su pequeño de 8 meses quedó con rastros de quemadura luego de que una estufa le fuera colocada a poca distancia mientras permanecía internado en la unidad de terapia intensiva. Relató que su hijo nació con un cuadro cardiológico, lo que ya lo llevó al quirófano en varias ocasiones y que una nueva infección lo trajo de vuelta al hospital. Nosotros entramos otra vez a la tardecita junto a él y estaba en la estufa cerca del pegado en una mesita, ¿verdad? Y yo ahí ya le dije ya a la licenciada, le dije, se va a quemar, le va a quemar porque estamos. Y yo puse así mi mano y su cara rojo ya estaba de ese lado, ¿verdad? ¿A una enfermera le dijiste? Sí, a una licenciada, ¿verdad? Y me dijo, mamá, su temperatura está bajando mucho y tenemos que calentarle de cualquier forma, ¿verdad? Pero yo creo que no es la forma, ¿verdad?, de calentarle, ¿verdad? Porque una estufa ahí al lado pegado, le dije, le va a quemar, le dije, ¿verdad? Bueno, como que yo no podía, ¿cómo se dice? Ellos son los profesionales, ¿verdad? Y yo no puedo discutirle tanto porque yo no soy un profesional de la salud, ¿verdad? Ya son ellos los que saben. Sí, sí. Y bueno, entonces me callé nomás. Pero lunes, martes, miércoles, nosotros íbamos reiterándole. Seguía la estufa ahí y él cada vez su cara más hinchado, más hinchado, más hinchado. Entonces yo cada vez que podía entrar, apagaba, alejaba, les decía pongan ahí en el medio porque le está quemando. Yo les decía y les reiteraba muchas veces. Y después al final el viernes, como te digo, ya estaba su cara a este lado estaba todo hinchado, su ojo ya no se veía más, estaba todo hinchado al principio, rojo, ¿verdad? Esta parte, ¿verdad? Y le dije yo a mi esposo, andate vos porque a mí no me hacen caso, le dije, anda, voy a hablarle fuerte ya, le dije, porque no hacen caso, le dije, ¿verdad? Y él entró y ahí les dijo, él llevó más hacia allá la estufa de ellos y ya, por favor, no ves que le está quemando, ¿verdad?
Y después ayer ya veías daños en la piel de tu hijo. Y era obvio que le estaba quemando, que eso era, porque estaba hinchado y coincidía la parte de donde ellos estaban con la estufa. Y yo incluso a los doctores, sí, solamente ese lado. Y le decía yo a los doctores también, ellos me decían que no tiene nada que ver. Y tipo, como les dije, yo no puedo discutirles tanto también a ellos, ¿verdad? Y después ayer, cuando entré a la mañana y le he visto así ya con esos rastros ya muy obvio de que eran quemaduras, acá toda esta parte de sus brazos, su pecho, su cara, su cuello. Y yo les entré, y miré así, ¿qué le hicieron? Les quemaron, les dije a los doctores, esto no se va a quedar así. Yo ya reaccioné porque la verdad que ya eran muy reiteradas veces, ya yo les decía y les decía. El caso ya fue denunciado al Ministerio Público, que investiga si se trató o no de un caso de negligencia. La doctora María Benítez ingresó a verlo terapia intensiva y vio lesiones eritematosas múltiples en cara, cuello, tórax y abdomen, todo el lado derecho. Ella está, en ese momento tenía dos hipótesis, ¿verdad? Una, la de la quemadura, que es la que como estaba junto, y otra que es una coagulación intravascular diseminada porque está con shock séptico, o sea que podría ser también producto de la enfermedad que está padeciendo, o sea que todo está en un estado delicadito, ¿verdad? Y el informe final de eso todavía no estoy recibiendo, cuando ya tengo una conclusión de cuál de las dos hipótesis, que ahora se fue a estudiar el caso, ¿verdad? Y sí, me llamó también la atención eso, lo de la estufa, justo cuando ya pasaba el frío, pero dice que no funcionaba en ese momento el aire acondicionado central, o sea, la calefacción central en este caso, y por eso le pidieron. Y sí, claro que llama mucho la atención de que sea en ese momento, pero yo tengo que hablar con bases técnicas, ¿verdad? También pudo haber sido que en ese momento casualmente su enfermedad se manifestó en ese sentido. Los familiares exigen explicaciones a la par que la previsional ya inició una investigación interna. El pequeño permanece en estado delicado en el hospital, en donde lucha por su recuperación. Y actualizamos esta información con nuestra compañera Leila Jiménez, que tiene la versión de los médicos del IPS. Leila, estamos contigo. Exactamente, Amalia, porque varios médicos de diferentes especialidades ofrecieron el día de hoy una conferencia de prensa para responder también a esta denuncia presentada por los padres de este bebé de 8 meses y explicaron que efectivamente se le solicitó a la familia una estufa para darle especial calor al niño, porque si bien, decían ellos, cuentan en la sala con una calefacción, hay niños que de repente precisan más calor y es por eso que se solicitó la estufa, porque el niño estaba pasando por un proceso de hipotermia. Y vamos a escuchar también lo que mencionaba el doctor Osvaldo Aquino, quien es especialista justamente en quemaduras, quien mencionaba que se hizo una revisión a la piel del niño y que no presentaba lesiones propias de una quemadura. Vamos a escuchar lo que mencionaba el doctor. Evaluamos al pacientito y yo no percibí ningún tipo de lesión que corresponda a quemaduras. Sí tiene unas lesiones eritematosas en la región del tórax y del abdomen, pero que no corresponden a ningún tipo de quemaduras, más bien parecen de tipo infeccioso, que inclusive a la digitopunción desaparecen, ¿verdad? O sea, la piel se encuentra normal en esa área, así que no puedo certificar que no tiene ninguna zona quemada. Igualmente la Fiscalía ya le va a dar el seguimiento correspondiente a este caso, Leila. Exactamente, de hecho los médicos mencionaron que ya el IPS abrió una auditoría y paralelamente también están a disposición del Ministerio Público. Pero quiero que escuchen también, Amalia, las palabras de la doctora Cristina Aguesi, quien es justamente jefa del área de pediatría de terapia intensiva del IPS, quien mencionaba que debido a la condición y a las malformaciones congénitas que presenta el bebé ya de nacimiento y quien fue sometido de hecho ya a 2 cirugías, la más reciente en el mes de mayo, él ahora está presentando un proceso infeccioso que se denomina vasculitis infecciosa y que estas serían las manifestaciones que él actualmente está presentando en la piel. Y vamos a escuchar lo que mencionaba la doctora Aguesi.
Este niño nace con una alteración, varias alteraciones congénitas en el corazón que hacen que sean mucho más complicadas, ¿sí? Tiene un antecedente, un bagaje de 3 cirugías, doctor, si es que mal no recuerdo. 2 cirugías muy complejas en el área cardíaca. Tiene también varias complicaciones en el sistema nervioso central. Es un niño con alteraciones tipo epilepsia. Hoy ingresa por un cuadro respiratorio, una laringitis severa, y va a terapia intensiva donde es asistida con respirador, y ahí comienza su bagaje. Hoy tiene una importante infección, como dije, que le lleva a muchas manifestaciones clínicas importantes. Entre ellas está la vasculitis infecciosa, que es la lesión en piel que demuestra, es la traducción en la piel de lo que es un proceso infeccioso grave, ¿sí? Hay procesos infecciosos donde la piel no denota la manifestación, o sea, no da una manifestación. En este caso sí la piel informa de que tenemos en proceso o en curso un proceso infeccioso grave. Aparte de la falla multiorgánica que hace referencia al colapso del sistema cardiovascular y respiratorio. Todo eso hace que nuestro niño hoy sea un paciente muy complejo. Por todo lo que van marcando los médicos, Leila, realmente apelamos a un milagro para el pequeño Aquiles, una pronta recuperación para él y mucha fuerza por sobre todas las cosas para la familia. Exactamente, Amalia, y hay varias explicaciones todavía que quedan porque los médicos no supieron explicar por qué es que se le pidió una pomada para las quemaduras a la madre, porque eso es lo que ella menciona, de hecho, en parte de la entrevista, que los médicos le pidieron una pomada para las quemaduras, y eso es lo que ellos no supieron, de hecho, explicar en esta conferencia de prensa, que se le pudo haber pedido alguna pomada que a lo mejor contaba con algún antibiótico para tratar esas lesiones, pero ni siquiera sabían el nombre de la pomada que le pidieron a los padres. Y esto que te decía, esta auditoría de médicos y de enfermería que va a durar unos 15 días a un mes aproximadamente, de los cuales seguramente van a arrojar los resultados en lo que fue el tratamiento y la atención a este niño. Y lastimosamente, con tantas manchas, al tigre nos permite siempre dudar de las respuestas que van dando. Gracias por este contacto, Leila. Hablamos de un crimen que ocurrió en el Chaco paraguayo hace algunos meses. La muerte, el asesinato de Jota, quien fue encontrado enterrado en el predio de una estancia 10 meses después del hecho. De acuerdo a la investigación, la víctima aparentemente tenía una relación sentimental con su primo y eso había desembocado en este crimen. En las últimas horas, específicamente este fin de semana, Bolivia confirmó a las autoridades paraguayas la captura de Albino Ramón González Brites, de 38 años. Él fue detenido en la comunidad de Ibo, en el municipio de Macharetí, provincia Luis Calvo, en el departamento de Chuquisaca, Bolivia. Él aparece como el principal sospechoso del crimen de Juan Ramón Vera Franco, conocido también como Jota, quien había sido encontrado, así como decíamos, 10 meses después de su desaparición. Sobre el detenido pesaba una notificación roja de Interpol emitida a pedido de las autoridades paraguayas. Es este hombre a quien lo estamos viendo en imágenes. Tras su captura se ejecutó un mandamiento de detención preventiva con fines de extradición y él ya se encuentra actualmente en una prisión en Sucre. Vamos a escuchar lo que decía la gente de Interpol, porque a partir de ahora empieza el trámite para la extradición de Albino Ramón González Brites, de 38 años. Un compatriota de nombre Albino Ramón González Brites, quien es indicado como presunto autor de un homicidio en la localidad del Chaco, en el año 2024 fue detenido por los pares de la policía boliviana de la Oficina Central Nacional de Interpol en La Paz. Ahora bien, ¿cuáles fueron las casuísticas concernientes a su detención? No detallan los colegas. Lo que sí podemos dar a conocer a la ciudadanía, que esto se da a través de la colaboración constante que realizamos dentro de los canales pertinentes, trazables y auditables de la Organización Internacional de Policía Criminal Interpol.
Esto se da gracias a un arduo trabajo de intercambio de información con las unidades especializadas investigativas, tanto paraguayas como bolivianas. Y hoy podemos decir que esta persona ya está privada de su libertad, obviamente de acuerdo a los trámites de la extradición que durarían aproximadamente entre 45 días aproximadamente. Bueno, la familia de la víctima fatal esperan que esta extradición se dé en poco tiempo. Desde un primer momento ellos habían pedido que sea investigado este hombre, pero el fiscal en aquel entonces poco o nada hizo. La causa pasó a cargo de la fiscal Laura Ábalos, quien realizó numerosas diligencias. Son 7 tomos investigativos que se tiene y pocos días antes de la acusación ella fue recusada. Escuchemos lo que decía la hermana de la víctima con relación a la captura de este hombre que habría planificado el asesinato de Jota. En diciembre ya se hizo el tema del luminol en ese vehículo y se había encontrado lleno de sangre humana, ¿verdad? Que dio positiva sangre humana a ese luminol. Y después el fiscal Velázquez no le había imputado en ese entonces al Albino. Pasaron muchas cosas en ese trayecto y tuvimos que recusarle a Velázquez porque para nosotros siempre fue el principal. No dijimos nosotros en aquel momento, ¿verdad?, que él era el asesino de mi hermano, pero sí dijimos que él le llevó, ¿verdad? Yo le había pedido en aquel momento a Velázquez que por lo menos le investigue por secuestro o cualquier otra cosa, ¿verdad? Porque fue él el que le llevó esa vez. Nosotros estábamos seguros de eso, ¿verdad? Pero como Velázquez no hizo caso a mi pedido, entonces tuvimos que recusarle a él. Luego agarró la doctora Laura, ¿verdad? La que ahora mismo también en nuestro caso está recusada por la familia González. Ya es la segunda vez que le recusan a ella los González. Buscando impedir que se formule la acusación, la agente fiscal Laura Ábalos fue recusada, pero su colega terminó presentando el escrito conclusivo contra estas 3 personas. Hablamos de Bernardo Ramón Gavilán Bejarano, Mario Andrés Carvalho Rojas y Hugo de los Santos González Brites. Les cuento rápidamente cuál fue la participación de ellos. En el caso de Bernardo Ramón Gavilán Bejarano, según la acusación, el 9 de diciembre del 2023, luego del asesinato de Jota, colocó el cuerpo sin vida de la víctima dentro del automóvil marca Volkswagen, donde quedaron restos humanos correspondientes a Jota. Gavilán Bejarano fue una de las personas que trasladó el cuerpo hasta la estancia Madrejón, ubicada entre las zonas de Boquerón y Alto Paraguay. En lo que respecta a la otra persona, Hugo de los Santos González Brites, hermano del detenido en Bolivia, Albino Ramón González Brites, él había contratado al tercer acusado, Mario Andrés Carvalho Rojas, para desenterrar el cuerpo de la víctima y volver a enterrarlo en otro lugar a mayor profundidad, sellar la fosa con cal y cemento. El cuerpo de Jota fue desenterrado por Hugo de los Santos González Brites y Mario Andrés Carvalho, según la investigación de la Fiscalía, en la zona de Picada 13, distante a unos 250 kilómetros de la ciudad de Filadelfia, unos 44 metros aproximadamente del camino principal. Allí cavaron una fosa de 85 centímetros de profundidad, donde enterraron nuevamente el cuerpo sin vida de Jota, cubriéndolo con tierra, cal y cemento, y taparon dicha fosa con un bloque de material de cemento. Se espera que la extradición del presunto ideólogo pueda darse entre 40 a 60 días aproximadamente. Tras el robo de la semana pasada en el aeropuerto Silvio Petirosi, ¿cómo avanzan las investigaciones, Jennifer? Cayó una banda criminal liderada por una paraguaya. Los detenidos, 3 colombianos, 2 colombianas y la paraguaya. ¿Cómo actuaban los mismos? Ellos se encargaban de realizar millonarios atracos específicamente a agencias de viajes. El primer atraco que realizaron fue el pasado 30 de junio en el aeropuerto internacional Silvio Petirosi, un domingo por la tarde, cuando nadie estaba en la oficina de esa aerolínea colombiana. Llegaron entre los 4, cámaras de imágenes
imágenes del circuito cerrado captaron el momento en donde se los ve llegar tranquilamente con varios equipajes. Van hasta donde se encuentra ubicada la caja fuerte y se la terminan llevando. En aquel entonces la caja fuerte tenía una suma de 6 millones de guaraníes, como así también varios dólares americanos. El segundo atraco lo realizaron el 2 de julio, ya en la zona de Mariano Roque Alonso. También se llevaron una caja fuerte que contenía la suma de aproximadamente 30 millones. En ambos casos actuaron de la misma forma, sigilosamente. Aparentemente ellos manejaban información porque los atracos los realizaban en los días en el que nadie iba a trabajar. ¿De qué se encargaba la paraguaya y por qué decimos que era la cabeza de esta banda criminal? Porque ella es quien organizaba la estructura y realizaba el plan logístico para que los colombianos se encarguen de realizar el atraco. Los colombianos fueron detenidos en Villa Aurelia, Asunción, y la paraguaya fue detenida junto con las otras 2 colombianas en la zona de Caaguazú, ya cuando prácticamente intentaban huir de la Policía Nacional. Mayores detalles acerca de los procedimientos realizados nos brindaba el comisario principal Osvaldo Andino. Logramos nosotros a través del trabajo técnico identificar a una persona de nacionalidad paraguaya. Tras ese seguimiento ya pudimos identificar a los demás integrantes del grupo que serían extranjeros de nacionalidad colombiana. Es una mujer que ya cuenta ya con antecedentes similares. Ella capta, tiene contacto con gente extranjera, vienen acá al país, ella los colocan en algún alquiler y de ahí ella es la que se va y hace el desplazamiento con ellos acá en Paraguay. En hora de la siesta ingresaron al aeropuerto. Bajaron del vehículo justamente de esta paraguaya, ingresaron al interior de la oficina en una oficina del aeropuerto, de ahí llevaron una caja fuerte y llevaron varias computadoras. La investigación continúa, seguramente que con el estudio técnico de varias cámaras que nos faltan todavía ver, vamos a identificar si hay alguna persona ahí que fue cómplice de ello. El aeropuerto, Jennifer, porque también consumaron otros hechos ahí en la zona. Aparentemente, Roberto, eso sigue en investigación. Isabel Ojeda Núñez es la identidad de la paraguaya. Se presume que ellos inclusive estaban ya planeando perpetrar otro hecho de hurto agravado. Tener en cuenta también de que las personas cuentan con frondosos antecedentes y aparentemente los colombianos ingresaron de manera ilegal al país. Dale, gracias. Hasta otro momento, Jenny. Bueno, este fin de semana se desató y se destapó el escándalo de corrupción, de coima y apriete desde el Senave hacia comerciantes, hacia importadores de frutas y verduras. Derivó en la imputación y en la remoción del ex titular Pastor Soria y de varias otras personas. Esta mañana en el Mercado Central de Abastos se daba esta jornada de manifestación, de movilización, de protesta precisamente del gremio que se dedica habitualmente a la importación de productos fruti-hortícolas cuando la producción nacional no da abasto. Decían que ya estaban cansados de entregar coimas para que sus mercaderías puedan ingresar a territorio nacional y que es hora de que se transparente realmente esta repartición, y denunciaron también el estado de abandono en que se encuentra el principal centro de abastecimiento. Con el puchero del pobre paraguayo, con la papa, la cebolla, el tomate, el zapallo, todos ellos cobraban, todo cobraban. Imagínate lo que estaban haciendo seguramente con silos, con agroquímicos, cuántas cosas en que no se saben todavía. Y hay todavía gente que tiene miedo a hacer la denuncia. Al presidente de la República, que hace un año le presentamos nota diciendo el estado en el que se encuentra nuestro mercado central de abasto. Al ministro de Agricultura, nadie no nos hace caso porque para ellos esta estructura sirve.
No hay un documento escrito que diga el procedimiento que se tienen que autorizar las documentaciones. Regulan por cualquier falta de mercadería. Una vergüenza de la forma en que se está trabajando. Y hoy que se comprobó de que el mercadero sufre por coima y extorsiones, porque para eso las autoridades se acuerdan de nosotros. Para pedirnos coima, para notificarnos y para multarnos. Toda la vida sí se acordaron del mercadero. Nunca se acordaron de nosotros para hacer programas de reactivación. El Mercado Central de Abasto también es un lugar patrimonio histórico de nuestra ciudad, de nuestro país. Vamos a quedarnos sin Mercado Central de Abasto porque todos estos políticos de turno que vienen, así como dice nuestro cartel, vienen a enriquecerse a costa nuestra. Y precisamente se destaca el comunicado también de la Asociación de Importadores y Comerciantes de Frutas del Abasto, donde destaca que la corrupción mata el mercado del rubro frutihortícola y que destruye fuentes de ingreso y desampara a muchas familias. Estamos hartos, decían. Nuestros miembros tienen participación activa en iniciativas en pos de un comercio justo. Se sienten perseguidos por fiscalizaciones, sumarios y multas arbitrarias, parte del pronunciamiento de este gremio que opera directamente desde el mercado de abasto. Pero también hubo pronunciamiento de otros sectores, como de la Unión Industrial Paraguaya, que alerta la necesidad de consolidar la transparencia. Destacaba este cambio en CENAVE y también de que la lucha contra la corrupción, la libre competencia y el comercio basado en transparencia obliga a repensar el sistema de entregas de AFIDI, que es este permiso sanitario para importar productos frutihortícolas. Piden dejar sin efecto este mecanismo de AFIDIS por ser ya un modelo perimido y arcaico. También hubo pronunciamiento del gremio de supermercadistas, quienes fueron más lejos y señalaban que precisamente se alteró el modelo de precios de los productos importados porque había que pagar las coimas. La existencia de un esquema de corrupción que opera como un cártel, distorsionando el mercado frutihortícola, causando que las familias deban pagar más por productos básicos, señala una parte del comunicado. Y resalta también que este método AFIDI ha sido utilizado no para garantizar la sanidad ni el orden del comercio, sino para beneficiar a intereses particulares mediante coimas y restricciones arbitrarias. Y mientras estos gremios principales se pronunciaban, también en Burubizarroga se daba una reunión entre ministros de Agricultura, el de Industria y Comercio, el de DENIT, y se oficializaba la designación del nuevo titular del CENAVE. Se trata en este caso del ingeniero agrónomo Ramiro Samaniego, de conocida trayectoria ya como viceministro de Industria en su momento y también trabajando muy de cerca en el sector privado. Él dijo que se sentía honrado y que prometía cambiar la cara, por lo menos de CENAVE. Me siento muy honrado por el nuevo cargo y principalmente comprometido porque, bueno, hay que cambiar un poco nuevamente la cara de la institución que demuestre lo que realmente hace, los beneficios que da principalmente al agricultor. Entonces trabajar en eso, trabajar en la transparencia y en cumplir nuestras funciones con cabalidad. Lo principal que me pidió el presidente es que haga un poco, que vea cómo está la casa, ¿verdad? Tratar de transparentar principalmente, que sea claro este tipo de acciones como ocurrieron, que no vuelvan a ocurrir lógicamente. Yo creo que aquí ya trabajando en conjunto, mediante la transparencia y el trabajo, con el apoyo del ministro de Agricultura también vamos a poder hacer eso y que sea lo mejor para el consumo, o sea, para el productor y para el consumidor final de todo nuestro producto. Que dijo también en esta misma conferencia de prensa el ministro de Agricultura y Ganadería. Y hacer que la institución encargada de velar la calidad y sanidad vegetal de nuestro país cumpla ese rol sin ser vulnerados sus acciones y sean utilizados para fines que perjudican realmente a la producción nacional. Vamos a compartir las informaciones, los datos, para tener la certeza de que ese producto que se ofrece en cada uno, sea producto nacional o eventualmente importado. Para eso se requiere de ajustes importantes en el manual de procedimiento para otorgar el certificado de AFIDI. Ese vamos a estar trabajando con el nuevo presidente, porque evidentemente ese es el talón de Aquiles de esta institución donde se venía realizando acciones, hechos de corrupción en el que es el certificado de AFIDI. Y el interventor de la Municipalidad de Asunción hizo decir que el abasto debería ser absorbido
como una dependencia más del Ministerio de Agricultura. ¿Qué va a pasar si eventualmente se convoca a elecciones en la Municipalidad de Asunción para completar el periodo de Óscar Rodríguez? ¿Cómo está manejando eso la oposición, Cristian? ¿Qué tal, Rolando? Buenas tardes para vos y la teleaudiencia. Estamos en la Plaza de la Democracia, donde terminó el acto hace unos minutos de toda la oposición unida. Estaba el Partido Patria Querida, estaba el Partido Liberal Radical Auténtico, con líderes históricos y también sectores sociales. Todos, absolutamente todos los sectores van a proponer la candidatura de Katia González para pelear el término del periodo que le quedaría a Nenecho Rodríguez en caso de que la intervención que se está haciendo en la Municipalidad de Asunción termine con la destitución del actual intendente. Estuvieron todos los líderes, cada uno de ellos expresaba de que se necesita esta unidad, pero también hablando tras bambalinas con la gente, con líderes históricos, ellos decían que después de esta demostración de poder, demostrar a la oposición unida, no sabían si esta intervención terminaría con una destitución. Pero si esto ocurre, los opositores dicen que la candidata única y todos unidos detrás de ella va a ser Katia González para la Intendencia de Asunción, Rolando. Queridos ciudadanos de Asunción, compañeros, compañeras, amigos y amigas, hoy estamos aquí reunidos porque entendemos que la ciudad de Asunción está atravesando el peor momento de su historia. La administración actual, encabezada por Óscar Rodríguez, ha sumido a nuestra capital en una situación de calamidad pública, abandono, dejando en evidencia la falta de gestión, la corrupción y el desinterés absoluto por las necesidades reales de los asuncenos. Como candidato del Partido Liberal Radical Auténtico para las elecciones municipales del año 2026, podría ser sencillo anteponer mis intereses y enfocarme únicamente en mi propio proyecto. Sin embargo, creo firmemente que hoy debemos dejar de lado toda conveniencia personal y pensar ante todo en lo que la ciudad necesita. Asunción no puede seguir esperando. El cambio que tanto anhelamos y que tanto necesita nuestra gente debe empezar ahora. Este cambio comienza con la recuperación de la institucionalidad y la dignidad de la municipalidad y se concreta convocando a elecciones anticipadas para cumplir el presente mandato. Pero quiero ser claro, la ciudadanía debe exigir que el sucesor del intendente surja exclusivamente de unas elecciones libres y transparentes. Ninguna otra salida es aceptable. La única vía legítima es que el pueblo decida quién debe completar este mandato, ya que cualquier otra forma de elegir entre cuatro paredes no va a ser otra cosa que un maquillaje más. Una simulación que solo prolongará la crisis, el sufrimiento y la desconfianza ciudadana. Por eso, hoy quiero decirles, queridos asuncenos, despierten, dejemos de dormir y soñar pasivamente, porque esos sueños se han convertido en una pesadilla. Mientras dormimos, nos están robando los sueños y el futuro de esta ciudad. Ahora es el momento de abrir los ojos. Ahí está lo que decía Agustín Sayer en representación de la oposición hoy. Gracias, Cristian. Vamos a ver finalmente qué es lo que pasa. Vamos a ver la determinación también que se adopta a partir de la intervención de la Municipalidad de Asunción. Preocupa la situación financiera del Instituto de Previsión Social. Por eso, desde la Unión de Jubilados del IPS estuvieron hoy acudiendo frente a la Contraloría General de la República. Sus representantes, en conjunto con algunos diputados representantes del ámbito legislativo también, como la diputada Rocío Vallejos, estuvieron reuniéndose con el Contralor Camilo Benítez mientras en las afueras se realizaba esta manifestación. Ellos solicitaron y a su vez tuvieron el compromiso del Contralor de que desde agosto próximo podría iniciarse ya una auditoría
a las finanzas del IPS, teniendo en cuenta que hay un desbalance. En la última semana, desde el IPS habían confirmado que aprobaron que más de 67.9 millones de dólares de ingresos acumulados en conceptos de rentas de propiedades vaya a ser utilizado para pagar a los jubilados, teniendo en cuenta que la previsional está teniendo un déficit mensual de 30 millones de dólares, que es lo que se necesita para generar ese balance y poder pagarle a este sector la jubilación. Escuchamos lo que decía Pedro Jaley desde la Unión de Jubilados. Nosotros queremos saber números claros, saber si hay pérdida, no hay pérdida, hay uso de reservas, se usa alquileres nomás, hay un descalce de cajas nomás, porque hoy los mensajes que recibimos como jubilados y como sociedad del IPS son contradictorios. Una gerente dice una cosa, otra gerente dice otra cosa, el informe actuarial es tremendamente positivo, el consejo no habla, el presidente no habla, nuestro representante jubilado nadie le conoce, entonces recurrimos a la Contraloría porque es la institución que finalmente tiene credibilidad en este país en términos de números. La sobremesa de IDN es presentada por las ofertas del día de Bristol. ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes. Bienvenidos a la sobremesa. ¿Qué tal, Amparo? ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Paraguay. Gracias por elegirnos. Un tema que no podemos dejar de tocar, la adultez mayor o los abuelitos o los viejitos de nuestro país. ¿Por qué terminan abandonados? ¿Por qué terminan marginados, maltratados? La semana pasada, ¿verdad? Sí. Veíamos este caso de esta supuesta cuidadora, cómo le pegaba al abuelito. ¿Cuántos casos en fiscalías, denuncias de hijos que pegan, maltratan e inclusive abusan sexualmente de sus propios progenitores, Roberto, ¿verdad? Es una realidad de la vejez. Yo no sé si podemos poner en el Zócalo, se volvieron una molestia, ¿sí? Porque pareciera ser que ese es el concepto. Son depositados, son como despojos. Ay, también hay empresas que lucran con esto. No sé si es el personal más adecuado, el encargado de atenderlos. Pero en el fondo uno a veces pregunta, che, ¿tenés todavía? Sí, tengo una abuela, tengo la bendición de que mi mamá esté cumpliendo 90 años. ¿Con quién vive? Y está, al amparo de gente que entiende. Yo no sé si eso más bien responde a una suerte de cargo de conciencia y uno pretende equilibrar, porque al final si uno hace el seguimiento de cada 10 adultos mayores en situación así vulnerable, pareciera ser que 6... de acuerdo a los últimos datos estadísticos de la policía, la fiscalía y las denuncias, atraviesan por situaciones de esta naturaleza. Y es muy triste en un país donde la cultura, ¿sí?, ancestral pasa por cuidar precisamente a sus ancianos, Amparo. Sí, y es un buen momento ahora para recordarle a la gente, a todos los que están a cargo de abuelitos, de abuelitas, de personas que no se pueden mover, ustedes les llegan a maltratar y pueden ir presos. Así de simple y sencillo. Y si no se van presos, la vida en algún momento les va a devolver. No se olviden, ¿verdad? Pero por sobre todo, hay una justicia acá. Y nosotros queremos generar conciencia, ¿verdad? Y sobre todo, educar y recordar que ellos no quieren ser una molestia. Ellos, a todos nos va a pasar, sí, no es que hagan a propósito. Y por supuesto que uno cuando está en la etapa adulta acaricia esa posibilidad, ¿no? Bueno, de llegar a ser adulto mayor. Evelyn, un gusto, buenas tardes. Buenas tardes, exactamente como están comentando, y aquí nosotros estamos con la señora Ida Sofía Díaz Correa. Ella tiene más de 90 años y ustedes saben, Roberto, Amparo, que ella vive sola. Ella está aquí en Asunción viviendo sola y ya nos estuvo comentando un poco sobre su vida. Doña Ida hace tiempo luchando también por las personas mayores que están desamparadas. Nos comentás un poco la realidad. Uno visita un hogar
y encuentra tantos casos, doña Ida. Gracias por recibirnos. No, al contrario, yo les agradezco que le tengan en cuenta al anciano, porque en este país nadie le tiene en cuenta al anciano. Tengo casos que si me pongo a contarles, se van a poner a llorar también, ¿verdad? Hace más de 20 años que trabajo por los derechos del anciano. Y el primer grupo que tira a la calle a los ancianos son los hijos. Los propios hijos son quienes terminan abandonando a sus padres. Quienes les cuidó toda la vida. Así mismo. En este país, yo por ejemplo soy profesora nacional de niña, tuve 4 cursos, 2 quintos y 2 sextos, más de 62 alumnas. Ahora me rindieron homenaje por 50 años que se recibieron, ¿verdad? Acá al anciano es lo que no le hacen de nada. Eso hay que ver. Todos vamos a ser viejos, ¿verdad? Y es tan triste cuando el hijo le desconoce, le olvida, le abandona a su madre, a su padre, a su abuelito. Todo esto que está pasando ahora está en la Biblia. Se levantarán hijos contra padres. Y cada día estamos peor. Doña Ida, te vemos tan guapa, tan sana, pero hay casos de adultos mayores que lastimosamente están en cama, con problemas para movilizarse, necesitan comprar medicamentos, necesitan un cuidado profesional, una enfermera, por ejemplo, y no tienen. ¿Qué? No tienen, pero resulta que lo primero que hacen los hijos, cuando vos te enfermas, necesitas, te tiran en un asilo. Yo trabajé con la Madre Superiora de las Teresas. Ahí tengo por escrito. Ella escribió sobre mí, ¿verdad? Con quien yo no trabajé para pelear los derechos del anciano. Y no es que yo me voy, me llaman, así como ustedes, que les agradezco, que tengan en cuenta a los ancianos, porque todos vamos a ser viejos, si no nos morimos antes, ¿verdad? Doña Ida. Es que hay que ver. Acá te saluda ya Amparo, escucharle un poco, te está viendo y escuchando atentamente. Está Roberto también. Roberto Pérez, ¿le conoce? Sí. Doña Ida, antes gracias que nada, por escucharme y gracias a ustedes que están conmigo, porque lo que yo ansío más es que se le tenga en cuenta al anciano, porque es cuanto más se le necesita, ¿verdad?, a la familia. Y acá no. Ahora todos le llevan, le dejan en un asilo y desaparecen. En el van a saludar, vamos a escucharle, ¿sí? Doña Ida, eso sería el mejor de los casos, ¿verdad? En donde por lo menos alguien te pueda, o tu familia te pueda dejar en un lugar donde te cuiden, te atiendan, pero eso sería en un mundo ideal. Hoy día en nuestro país ni siquiera hay alguien que te cuide. A veces te dejan nomás y ni siquiera hay muchas instituciones, ¿verdad? Entonces, y tampoco hay políticas de actividades para los adultos mayores. Son muy pocos los lugares donde tienen actividades para que se sigan sintiendo útiles, para que sigan activos. O sea, es algo, ¿usted no cree que es algo a nivel cultural del Paraguay que no tienen ese valor o respeto? Así mismo, ¿verdad? Preferencial. Antes le teníamos a nuestros padres, a nuestros ancianos, cuidándoles. Ahora no, le tiran en un asilo y desaparecen. Pero eso está en la Biblia. Se levantarán hijos contra padres. Todo lo que dice la Biblia se está cumpliendo. Y no tiene que ser así, porque es cuanto más el anciano
necesita de su familia, ¿verdad? Profe. Antes, por ejemplo, teníamos al abuelito, a la abuelita. Eran los más mimados. Cuidábamos, teníamos paciencia. Ahora no. Ni saludos. ¿Qué es lo más triste, profesora, qué es lo más triste que usted recuerda, su experiencia en estos hogares para adultos mayores? Algo que le venga a la memoria, que de alguna manera pueda llegar al corazón, porque usted decía, el primer anillo son los hijos los principales que tratan de deshacerse de sus padres, de sus abuelos. Sí, así mismo. Hace poco he visto en la tele un muchacho que estaba haciendo una piecita en el fondo de su terreno. Se fue y le sacó del hogar Santo Domingo al abuelito. Usted sabe cómo me impresionó, porque muy poco, la mayoría, yo estuve trabajando con COICA para agrandar el hogar Santo Domingo, ¿verdad? No se terminó todavía cuando el Santo Domingo estaba lleno. Ahora nadie quiere saber más del abuelito, de la abuelita, que se arregle. Le llevan, le dejan en... Yo recorro los hogares, buenita, y tengo tantos casos dolorosísimos, ¿verdad? Porque en la ancianidad es cuanto más uno necesita de su familia. Yo tengo 3 nietos. Mi nieta se crió agarrada a mi pollera. Se casó, se acabó. Ese es el problema. Cuando ellos tienen ya su marido, sus hijos, ya no quiere saber nada de los viejos. Y esto cambió mucho, porque antes preferencial era el abuelito, que le servíamos, le cuidábamos. Ahora cambió tanto. O sea, pero tu familia, doña, discúlpame, no te acompaña, vos estás sola. Solita. Pero cuando las papas queman, y aparecen. Mi hija compró una casa a través de los bancos. Cuando los bancos cayeron, a todos se les sacó la casa. Corrieron con un escribano, ¿verdad? Me pusieron a mi nombre. Salvó su casa. Siempre, hasta ahora, que me tienen abandonada, les ayudo. Porque eso es lo que predicó Jesús. Que nos queramos unos a otros, que nos ayudemos. Y todo tenemos. Allá tienen ustedes, quiero que vean aquel también, ¿verdad? ¿Quién peleó por esa famosa pensión? Ustedes no se imaginan lo que yo anduve del 2009. Y ahora se está pagando. Es poco, pero siempre es algo, ¿verdad? Es una ayuda. Por eso digo, acá hay que hacer conciencia. Bueno, Evelyn, doña Ida, les agradecemos tanto, ¿verdad? Y grave denuncia también por parte de ella que dice que está abandonada, y es la realidad no solamente de doña Ida, de la profe Ida Roberto, sino que de varios abuelos. No, por sobre todo yo creo que ella hace amparo y reparo de mucha gente. Encima que estamos hablando con una protagonista de la marginación social, de la marginación familiar, se expresa muy bien, ella muy lúcida. Muy lúcida, con 93 años. Entonces la gran pregunta al arranque era ¿qué hacer con? Y ahora me corrigen, no es qué hacer con, es qué hacer por, ¿sí? Por y con ellos. Esa tendría que ser. O sea, que como ella bien refleja, ilustra. Antes el abuelo, la abuela era la que se sentaba en su sillón guazú, ahí compartiendo las historias, al calor de la familia. Evidentemente que hemos perdido esa cultura por el transcurso del tiempo. Robert, yo nunca vi, no recuerdo, y corregime, por favor, la teleaudiencia también, que lo haga, una campaña de parte del Estado acerca de la vejez digna, de respetar, o acerca de, con información a donde ellos pueden recurrir. No hay. El Estado creo que ha olvidado... Ausente.
a los abuelitos y a los ancianos de este país. Y yo exijo políticas para ellos. ¿Cómo está, licenciado Augusto? Hola, un gusto. Sí, ¿Qué tal? La licenciada Andrea Ayala, bienvenida. Gracias, querido. Sonreís, pero querés llorar, pues. Sí, estamos así. No es fácil. No es fácil. ¿Cuándo cambió? ¿Cuándo hicimos esto? Porque Amparo exige una política de Estado. Yo creo que primero hay una ausencia política familiar últimamente, ¿no? Sí, realmente es desde la familia. O sea, recordemos, así como dijiste bien, el sillón guazú, donde se sentaban y escuchábamos, ¿verdad?, sus historias, bueno, ¿qué pasó? ¿Dónde está esa familia hoy en día? ¿Sí? Si nos ponemos a pensar 30 años atrás, vamos a darnos cuenta de que una mamá, un papá tenía 12 hijos, 10, 12 hijos. Hoy, como mucho, tenemos 2. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que desde esa parte sociocultural es como que esa familia va achicándose muchísimo también. Y antes era un cuidado, bueno, hoy le cuidas vos, mañana vos, y los domingos nos reunimos entre todos. Muchas veces se iban a la casa de una de las hijas, ¿sí? Y en el mejor de los casos también había un asilo digno, ¿verdad? Pero hoy, ¿qué es lo que está pasando? Que no hay ese cuidado, esos valores se fueron perdiendo muchísimo, y hay como que volver a reestructurar desde uno, bueno, capaz y sí, hubieron niños que fueron víctimas y que hoy es un adulto, y que cómo le voy a cuidar a mi mamá y a mi papá que me hizo tanto daño. Por eso es que yo trato mucho también el perdón desde el consultorio, ¿verdad? Hay que perdonar no tanto luego por el otro, sino que por vos mismo. Y esa mamá, ese papá hoy sigue siendo tu mamá y tu papá, por más que cuando eras chiquito de repente se pudo haber equivocado. En otros países, por eso, hablemos de la cultura del Paraguay. En la cultura del Paraguay es justamente nosotros hacernos cargo de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros seres queridos. En otros países, lo normal es, llega a cierta edad, a lo que ellos van a un hogar donde los cuidan con las mejores atenciones, donde uno va a visitar. Nosotros diríamos que es desalmado, ¿cómo le va a abandonar? Pero eso es algo cultural, ¿verdad? Pero acá ni siquiera tenemos a dónde llevar. Supongamos que uno no se puede hacer cargo, pero no hay un lugar que ampare a los abuelos, o no hay varias opciones. ¿Qué pasan con todos esos abuelitos que están hacia el interior, por ejemplo? Y si es que hay, es carísimo. O sea, estamos hablando de... Si nosotros necesitamos una enfermera, estamos hablando de 4 o 5 millones cada 12 horas. O sea, si es que es de 24, estamos hablando de 10 millones de guaraníes por mes. Y si le llevamos a un asilo o a un cuidado de día, estamos hablando más o menos del mismo monto. Y la realidad es que la familia hoy no tiene ese monto de plata en la mayor parte. O sea que en realidad para muchos pasa a ser una carga. Entonces, ¿no? Te volvés una carga, Roberto. No, pero digo, yo hasta me animo a decir que en el interior todavía existe esa cultura de no delegar esa responsabilidad. También está esa ecuación, usted te hablaba de 12, 10. Hoy algunas familias te dicen, sí, pero al final es uno o son dos los que tratan otra vez de alguna manera de sopesar, de equilibrar. Y después otro como que relativizan. Peor si hay hermanas en la familia, ¿no? Ella luego se va a encargar. O venimos con aquel chip, aquel concepto de decir, ella te va a cuidar cuando seas adulto, él es el que te va a acompañar. Hoy por hoy, al final entonces, perdimos esa conciencia, esa memoria histórica para con nuestros adultos, porque el consejo anciano viene de los indígenas y los españoles también de alguna manera reivindicaban, pero hoy son unos muebles molestosos en la casa. Y lastimosamente, si es que vemos el contexto familiar en muchos lugares, sí. Pero en muchos otros lugares, que es donde yo quiero reivindicar, es como que podemos seguir enseñando de que ese adulto mayor tiene mucha historia, tiene mucho que aprender, o sea, tenemos mucho que aprender de ellos, pero tenemos que estar para ellos, tenemos que tener la paciencia de estar, de cuidar, de protegerle a ellos, y creo que ese es el lugar donde tenemos que cada uno de nosotros tratar de estar. Amparo, ¿vos cómo te ves de aquí a 50 años? Yo realmente estoy preocupada y digo, ¿qué va a hacer? Es una lotería realmente, porque uno nunca sabe. Primero, voy a llegar en óptimas condiciones para valerme como doña Ida, por ejemplo, por mí misma, que vive solita, se la ve muy lúcida, muy fuerte. Por eso también es muy importante hablar de esto y empezar a prever y planificar, porque a todo nos va a llegar, tarde o temprano.
¿verdad? Entonces, ¿cómo tratar, cuidarnos físicamente a nosotros mismos, Sí. ¿verdad? Porque no sabemos si alguien se va a hacer cargo de nosotros, entonces tenemos que estar fuertes, tenemos que ir al gimnasio, tenemos que caminar, alimentarnos bien para no caernos, para que si nos pasa algo podamos caminar bien. O sea, contemplar una política hay de que gestión empezar interna. a hablar partido de la esto, premisa, yo claro. probablemente vaya a terminar solo, entonces yo me voy a valer solo, ¿verdad? Claro, es que uno no sabe, es una lotería, Roberto. Y claro. Y también toda la parte de jubilación. Sí. O sea, Y eso lo el tiene que ahorro decir. desde el vamos. Porque el si no, ahorro o de repente en no una sé, caja de el Instituto de jubilación. Previsión Social, para la gran mayoría, muchos dicen de aquí a 20 años, vamos a ver si sigue como ahora, por lo menos pagando lo justo y necesario para sostener la canasta familiar. Sin dudas, todos queremos envejecer, pero probablemente así en estas condiciones no, ¿verdad? Y es existencial es la disyuntiva. pero yo creo que así como dice Amparo, está también en el tema de comunicación. O sea, si hoy en día nosotros vamos hablando con nuestros hijos, con nuestra familia y vamos protegiendo ese ambiente familiar, es mucho más probable que podamos llegar a una vejez digna. Y claro. ¿sí? Pero hoy en día, sí, hoy 2025, ¿cómo cuidar de esos ancianos que hoy en día existen? Y si nos practicámoslo con el ejemplo, nosotros que estamos en una generación intermedia, nuestros hijos ya ven, entonces el día que le hayamos abandonado a nuestros ancianos, probablemente nos hayamos abandonado a nosotros mismos. A nosotros, ¿no? a eso voy, porque Sí. ese hijo hoy está viendo Sí. lo que vos estás haciendo. Y de acá a 30 años, ¿cómo te va a cuidar? Licenciada, tardíamente un payaguá mascada, acá le invitamos a cuenta de Gracias, Barleo. gracias.